Los libros del Nuevo Testamento de Primera, Segunda y Tercera Juan fueron cartas escritas por el apóstol Juan en un tono afectuoso y pastoral para animar a los creyentes a permanecer fieles a la verdad. Como alguien que anduvo con el Cristo encarnado día tras día, Juan describió a Dios específicamente como vida, luz y amor. También proporcionó ideas valiosas para la vida cristiana. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra lección de esta semana, estrenando material, unidad número 1, principios para la vida cristiana, correspondiente al 3 del mes de marzo del año 2024, lección número 1, con el tema Vivir en comunión con Dios. Presentamos nuestro programa, Enseñanza Bíblica Dominical. Desde el corazón del mundo maya, para todas las naciones de la tierra. Una señal que viene directamente del corazón de Dios. Porque se ha fundamentado en su palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segundo libro de los Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Año 2024, año de la reivindicación. Según el profeta Joel, capítulo 2, versículo 25. Como creíste, te sea hecho. Recibamos entonces a nuestro anfitrión, al doctor Melvi Valdez. Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, Señor, ilumina estos tesoros, estas perlas preciosas, estos diamantes que hay en tu palabra, nuestra vida. Toma el control del ambiente y de mis labios, úsalos como tú los quieras usar, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos mis hermanos y hermanas a esta lección que es muy importante, ya que usted y yo vivimos y debemos de vivir basados en principios y no en lo que digan las noticias, sino en lo que diga mi comadre, mi compadre, mi amigo, mi hermano, mi tío, mi primo, mi compañero, telediario. No, vamos a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Dice vivir en comunión con Dios. Si usted se recuerda, cuando Dios hizo a Adán y a Eva en el huerto del Edén, dice que él se paseaba y tenía esa comunión con el ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con el fin de que usted y yo o el ser humano tuviéramos una comunión voluntaria y estrecha con él. Por eso cuando pecaron y Dios se apareció, los primeros hombres o la primera pareja se escondieron porque ya tenían esa relación con Dios a tal grado que aún hasta sus pasos, su brisa, su olor, de lejos, mire, ya sabían que era Él. Es como los no videntes desarrollan un sentido del oído avanzado y un sentido del tacto avanzado. Solo oyen la forma en cómo vienen los pasos sonando y ellos ya saben quién es el que viene o la que viene ahí. Mire, a tal grado que esta relación debe de estar tan estrecha con Dios para que usted y yo sepamos qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que no le agrada.
Pero dice vivir, mire, no está hablando de una comunión casual, de una relación de cada 8 días, de domingo en la escuela dominical, en la iglesia, el día domingo. Cuando hablamos de vivir, se está refiriendo a 24/7, 24 horas del día, 7 días de la semana. ¿Se recuerda usted cuando Elías hablaba, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy? No dice he estado o estuve, no, estoy, independientemente de lo que usted, el trabajo que usted realice, a lo que se dedique, al oficio, al trabajo que usted haga, debemos de estar en comunión con Dios. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Entonces ese es el objetivo. Mire la verdad central lo que dice, los cristianos somos llamados a una comunión con Dios y con otros creyentes. ¿Por qué cree usted que en las iglesias no existe esa comunión, esa armonía que la palabra del Señor nos llama a hacer, a tener, a vivir, a experimentar? Mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Siempre en las iglesias hay rivalidades, hay pleitos, hay contiendas por el poder. No es que yo soy el que tiene que dar aquí los lineamientos. Mire, y hay veces que ni al pastor le hacen caso los líderes. ¿Usted cree que si no le hacen caso al pastor los líderes le van a hacer caso o van a obedecer la palabra de Dios? ¿Usted cree que una esposa que no se somete a la autoridad de su esposo ni le obedece se va a someter a la autoridad y va a obedecer la palabra de Dios? Versículo clave lo encontramos en la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 7. Esta lección está fundamentada en primera carta de Juan capítulo 1 y capítulo 2. Dice primera de Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, ahí hay 2 tópicos para desgranar. Si usted no lo escuchó, se lo vuelvo a leer y me dice cuáles son. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahí tenemos, mire, el primer principio, y aquí tenemos la promesa y la sangre. O sea, si cumplimos el primer requisito, vamos a decir así, aquí está el beneficio. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá la pregunta sería entonces, porque el tema dice vivir en comunión con Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos vivir en comunión con Dios? Ya que la verdad central dice que somos llamados a vivir en comunión con Dios y con los demás cristianos. No me gusta decir creyentes porque la palabra del Señor dice que el diablo también cree, y no solamente cree, sino que también tiembla. O sea, el diablo, mire, le gana a muchos creyentes que solamente creen pero no tiemblan ante la voz de Dios. O sea, tiene más reverencia el diablo que muchos creyentes. Me gusta decir cristianos, porque un cristiano es aquel que sigue a Cristo. Entonces la verdad central dice que somos llamados a vivir en comunión con Dios y con otros cristianos. La pregunta sería entonces, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo vivir en esa comunión con Dios y con los demás? Mire, el versículo clave nos da la respuesta. Versículo clave, capítulo 1, versículo 7 de primera de Juan. Si andamos en luz,
como Él está en luz. Ahí está, mire la clave. ¿Cómo vivimos en comunión con Dios y con los demás creyentes? Viviendo o andando en luz. Porque nuestro Dios dice que Él es luz. Y entonces así vamos a tener comunión unos con otros. Mire, si usted y yo no tenemos luz, no vamos a saber cómo o quién es. Pero si está todo claro, entonces vamos a tomar decisiones claras. Nuestros pensamientos van a estar clarificados, nuestras palabras van a ser claras, nuestras acciones, nuestra toma de decisiones van a estar basadas bajo el principio de la luz. Ajá, y ahora, ¿cómo encontramos esa luz? Dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan 8:12. O sea, si usted y yo no hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, entonces estamos en oscuridad y estamos perdidos. Entonces vamos de una vez a hacer este paso, porque de nada serviría que yo le siguiera hablando si usted y yo estamos en tinieblas. Entremos a la luz entonces, y la luz es Jesús. Pregunta: ¿ya aceptó usted a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador? ¿Todavía no? Muy bien, repita conmigo entonces esta oración. Repita después de mí: Padre Celestial, hoy reconozco que soy un pecador y que he vivido en tinieblas. No he tomado decisiones claras. Mis pensamientos han sido ofuscados con sed de venganza, con sed de celos, llenos de envidia, de orgullo, de avaricia, de pecado, de inmoralidad. Hoy estoy escuchando esta palabra y he reconocido que necesito esa luz para poder caminar en luz, para poder caminar en este camino de luz. Y ahora estoy escuchando que la luz es tu Hijo amado Jesucristo. Así que yo lo acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, mi pasada manera de vivir en ignorancia y en tinieblas. Pero desde el día de hoy yo quiero vivir en luz, que sea guiado por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por ti, Señor. Ayúdame a tomar esas buenas decisiones para beneficio de mi familia, de nuestro matrimonio, de nuestra salud, de nuestras finanzas. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y ayúdame a estar listo y preparado ese día glorioso que tú vienes a levantar a tu iglesia, y esa trompeta, cuando sea sonada, yo pueda volar e ir al encuentro contigo y disfrutar esas bodas del Cordero. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahora usted ya tiene la luz de la verdad, la luz del perdón, la luz de la compasión, la luz de la misericordia, la luz de la bondad, del amor, del gozo. Vea usted qué maravilloso, qué cambio, de tinieblas a luz. Esto es maravilloso. Entonces ahora sí podemos seguir hablando acá, porque ya tenemos la luz. Recuérdese que la luz que vamos a reflejar es la luz de Cristo. No es nuestra propia luz como lo hace la luna. En la noche vemos una luna llena, resplandeciente, pero no es su propia luz la que está resplandeciendo. Es la luz del sol, la que ha recibido durante el día. Así que cuando usted y yo
mire, nos venga esa noche oscura de pruebas, esas tinieblas de enfermedad, de escasez, de problemas, de situaciones difíciles, de adversidades en la vida. Ahí es donde, mire, cuando nos critican, cuando se burlan de nosotros, cuando la gente es indiferente y entre más se les predique, más se enojan con uno. Ahí es donde, mire, vamos a reflejar la luz del perdón de Cristo. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ahí vamos a reflejar la luz de Cristo. ¿Cómo? Mire, venciendo el mal con el bien. ¡Qué maravilloso! ¿Ya se dio cuenta usted cómo se puede vivir en comunión con Dios? Andando en la luz. ¿Quién es la luz? Dijimos, Jesucristo. Ya lo aceptamos en nuestro corazón, entonces ahora vamos a andar en luz. Vamos a andar en luz. Entonces usted y yo no debemos de callar lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque ahora mire lo que dice Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Ya recibimos la luz, mire, por excelencia, la luz de Cristo. Ahora usted y yo tenemos que alumbrar con esa luz en la oscuridad, como lo hace la luna. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Usted está estudiando en la universidad, en el instituto, pues ahí tiene que alumbrar. Si el maestro o la maestra lo quiere o la quiere poner a hacer algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios, o en la materia de música, quiere que cante la canción de Vicente Fernández, usted le tiene que decir: maestra, disculpe, pero yo soy cristiano, soy cristiana. Si quiere le canto una alabanza, un corito, pero no le puedo cantar el maguey allá en las pencas del maguey de Vicente Fernández. Ya tenemos, mis amados hermanos, que comenzar, mire, a alumbrar. Pero ¿dónde vamos a comenzar a alumbrar? En nuestra casa. ¿Cuáles son las actitudes de un iluminado? De alguien que anda en la luz en el hogar. Si usted es casado, ya sabe usted, mire, que todos los días tenemos que perdonar a nuestra pareja, porque va a hacer cosas que no nos agradan. Quizás va a dejar botes destapados, va a dejar ventiladores encendidos, va a dejar luces que ya no se están usando encendidas, el chorro de la pila encendido. Y como usted y yo somos los que pagamos las facturas, nos vamos a enojar, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya prometimos, miren, en el altar, estar con nuestra pareja en las buenas y en las malas, y ahora su pareja ya, su mente, mire, ya tiene niebla mental, porque está lleno su cerebro de metales pesados, o tiene problemas hormonales y ya, mire, las neuronas no le están funcionando, se están degenerando. Hay que darles, mire, una reseteada a las neuronas, con una adecuada alimentación, un adecuado descanso y tomar agua adecuadamente y la cantidad que se necesita. Ahí tenemos, mis amados hermanos, que comenzar a alumbrar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en tu casa. Jerusalén representa tu familia. ¿Por qué usted y yo vamos a ser amables allá afuera y con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos? No. ¿Por qué usted le va a estar sonriendo al jefe allá, mi amada hermana, y cuando llega a su casa no le regala una sonrisa a su esposo? Porque allá al jefe sí le pasa el cafecito con un pujido que dé el jefe, ni siquiera le pide el café, y a su esposo no le quiere servir la comida. Yo le decía a mi esposa últimamente, platicábamos de que, mire, en la ciudad las mujeres se han vuelto haraganas, disculpen las mujeres, pero en la ciudad, mire, todo está ya
ya quiere tortilla la señora, y ahora en la ciudad ya no tortea. Ya no se escucha ese sonido del torteo que hacía allá en la comunidad, en el área rural. Ahora ya la hermanita está en la ciudad y ahora hay que comprar la tortilla. Ya no se ve ese quequerequeo, ese aleteo de gallinas que mataba ya en el área rural. Ahora ya está en la ciudad, ahora se compra la comida hecha, un mensajito nada más y allá viene. Tremendo. ¿Cómo vamos nosotros, mis amados hermanos, a tener buena comunión con Dios si no respetamos, no escuchamos su palabra? Porque mire, la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies. Lámpara es tu palabra a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué le parece? Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo vamos a andar en luz si ni siquiera sabemos dónde está Ageo? Mira, hay un montón de cristianos que ya tienen 10, 15 o 20 años de ser cristianos y todavía no saben si Ageo está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. No saben dónde está el libro de Esther. No saben cuál es el libro de la Biblia o la carta de la Biblia que no menciona el nombre de Dios en todo el libro. No saben cuántos libros tiene el Antiguo ni el Nuevo Testamento. No saben quién escribió más cartas de la Biblia. No saben cuáles son los mandamientos del Padre, cuáles son los mandamientos del Hijo y cuáles son los mandamientos del Espíritu Santo. No saben cuántos dones hay, etcétera, etcétera, etcétera. Mire lo que dice Efesios 5:8, porque ustedes antes eran de la oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Dígame usted una característica de un hijo de luz, por favor. Refleja, mire, y da los frutos del Espíritu Santo. Ama incondicionalmente aún hasta sus enemigos. Amamos aún hasta los que nos, mire, persiguen. Y le decimos, Señor, bendícelos, no les tomes en cuenta este pecado como lo hizo el primer mártir de la iglesia primitiva, el diácono Esteban. Amamos, oramos por nuestros enemigos, pero no para que les caiga un rayo en seco, sino para que Dios tenga misericordia de ellos y algún día esas vendas que el enemigo ha puesto en sus ojos sean quitadas y sus almas sean salvadas. Nosotros nos fuimos de un lugar donde estuvimos más de 20 años, 24 años específicamente en esa iglesia. Nuestros padres pastoreando ahí. Trabajamos con amor, con dedicación, con voluntad, como para Dios, como dice la palabra. Y ahora mire, esa gente no nos quieren, nos odian. ¿Cuál fue el pecado que cometimos? Predicarles la verdad de la palabra de Dios. Y algunos los encontramos en la calle y cuando nos miran miren la cara por un lado, se hacen los desentendidos. ¿Dónde está, mis amados hermanos? ¿Dónde está ese reflejo de la luz? Y yo le digo a mi familia y esta gente, cuando nos vean en el cielo, ¿qué van a hacer? ¿Le van a decir Señor o ellos o nosotros? ¿Qué es eso, mis amados hermanos? Todavía se está en tinieblas. Porque mire la palabra del Señor lo que dice. Leámoslo, acá está, mire. Primera carta
de Juan capítulo 1. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos. Nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. O sea, en otras palabras, mis amados hermanos, queremos que Dios nos perdone. Caminemos en luz. Amemos a nuestros hermanos, aún hasta a nuestros enemigos. Mire, porque si nosotros no hacemos eso, olvídese. Porque el efecto, la causa, está ahí en el inicio del versículo 7. Andar en luz. Tener esa comunión con Dios, porque Él está en luz. No podemos estar en tinieblas y tener esa comunión con Dios, como pasó, mire, con Judas. Como pasó con Ananías y Zafira. Andaban en la oscuridad. Andaban en la oscuridad de la avaricia, de la codicia al dinero. No podemos amar a dos señores. No podemos tener comunión con Dios si nuestro Dios es el dinero, es el trabajo, es la fama, es el poder. Vamos a tener esa comunión con Dios cuando Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, si queremos, mire, que Dios nos perdone, tenemos que andar en luz. Tenemos que, mire, respetar la palabra de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Mire lo que está pidiendo el apóstol Pablo acá, y eso es lo que yo pido a Dios para esta iglesia que estuvimos, mire, trabajando más de 24 años. Señor, yo me uno a esta oración del apóstol Pablo, que sus ojos sean iluminados, los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza tú nos has llamado. Y para poder ver cuál es la riqueza de su gloria, la herencia entre los santos. Miren, mis amados hermanos, qué maravilloso. Dios nos ha bendecido, pero si andamos en tinieblas no vamos a poder ver, mucho menos disfrutar las bendiciones de Dios. Mire lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pregunta: ¿por qué entonces algunos cristianos evangélicos que asisten a las iglesias y llevan una Biblia debajo del brazo, para los que todavía llevan Biblia, porque ahora ya es puro celular? Que yo no estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué podemos hacer? Porque mire, ahí en el celular, bueno, no solamente nos afectamos nuestros ojos con el aluvión que emiten las pantallas, sino que ahí está también distracciones. Hay distracciones tremendas. Pregunta: ¿por qué entonces algunos cristianos evangélicos que asisten a las iglesias y llevan su Biblia bajo el brazo no están hablando ni proclamando las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Por qué están calladitos? ¿Por qué será? ¿Qué dice usted? Colóqueme ahí en el comentario. Mire, yo siempre digo así, pero los más de 400 suscriptores que hay acá son como 60 o 70 los que ven el video, y son como 3 o 4 los que participan nada más. Imagínense hasta dónde estamos.
andamos afanados, mis amados hermanos. No estamos viviendo en comunión con Dios, porque si tuviéramos esa comunión con Dios, no viviéramos estresados. Mire, los evangélicos, los cristianos evangélicos, somos los que habitamos este mundo, que no deberíamos de conocer el estrés. Pero ¿qué es lo que nos estresa? El futuro, el miedo, el temor, la falta de... Y no nos damos cuenta todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo es que estas personas no hablan de las maravillosas obras de Dios, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable? Porque miren, no están en comunión con Dios. No están reconociendo, no son conscientes de todas las bendiciones que Dios los ha acercado a usted y a mí. Mira, hay un montón de gente que esta pandemia ya se lo llevó y usted y yo estamos acá. Esas semanas, mire, 2 o 3 semanas que no salimos al aire, estuvimos con ese problema, pero Dios nos sanó. Muchas veces no descansamos voluntariamente. Mire, la enfermedad nos obliga a descansar y eso ya no es calidad, ya no se disfruta ese descanso. Entonces la ruptura de la comunión con Dios viene a través del pecado. Cuando usted y yo, mire, pecamos, escondemos el pecado y no lo confesamos, entonces se pierde esa comunión con Dios. Pero cuando usted y yo, mire, reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y nos apartamos, entonces alcanzamos misericordia y ese hilo de comunión, de relación con Dios vuelve nuevamente a activarse. Oiga lo que dice Salmo 37, 5 al 6. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Mira, aquí está la lámpara a nuestros pies alumbrándonos, para que caminemos en luz, en claridad. Encomendemos al Señor nuestro camino, los planes que hagamos. Mire, ya estamos en marzo. ¿Cuáles son los planes que hemos hecho? Hemos tomado en cuenta a Dios en nuestros planes, en nuestra agenda. De las 24 horas del día que Dios nos da, apartamos 2 horas y media para estar en comunión con Dios por medio de la oración, la meditación de su palabra. 2 horas con 40 minutos al día. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará, hará que tu justicia resplandezca como el alba. Tu justa causa, escuche por favor, tu justa causa como el sol de mediodía. Mira, es irónico porque su servidor estuvo en esta iglesia que les cuento por más de 20 años como diácono. Ahora que estoy leyendo este versículo acá, viene a mi memoria esto. Mire lo que dice. Él va a hacer que resplandezca como el alba, nuestra justa causa como el sol de mediodía. Estuvimos por más de 20 años como diácono en esta iglesia, y si hay alguien que me está escuchando de esta iglesia, pues perdóneme, pero en esos 20 años nunca percibimos el respeto de esta iglesia a la autoridad como diácono que éramos. Y mis padres como pastores, nunca sentimos ese respeto, esa honra, nunca. Y oiga esto, mis amados hermanos, porque todo lo que uno siembra lo cosecha. Las personas, miren, que no nos querían y que nos miraban como piedra en el zapato, y cuál había sido nuestro pecado, predicarles la palabra de Dios, así como se las predicamos acá, se las predicábamos a ellos ahí. Estas personas, miren, las 4 o 5 o 6 o 7 personas que fueron, miren, nuestros enemigos declarados, así como lo escucha, por más de 20 años. No crea usted que ser líder es fácil, no.
Fuimos tesoreros generales y diáconos de la iglesia por más de 20 años, 24 años. Y estas 7 personas, mire que fueron nuestros enemigos declarados. Los bendecimos en el nombre de Jesús, como estamos hablando, porque ya estamos en la luz, hemos salido de las tinieblas. Pero escuche esto, ¿qué cree que ha pasado con estas 7 personas? Ahora ellos son diáconos. ¿Qué les parece? Ahora ellos son diáconos. ¿Qué cree que va a pasar? Mire, van a cosechar todo lo que sembraron, toda esa semilla mala de indiferencia, de rechazo que sembraron con nosotros. ¿Qué le parece? Y otras personas, mire, que se fueron de la iglesia, ahora son pastores. ¿Qué cree que va a pasar? Mire, ya están cosechando la semilla que sembraron. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. Mire, la semilla buena o la semilla mala que sembramos, la cosechamos. Si nosotros no la cosechamos, la van a cosechar nuestros hijos. Así que vamos a tener esa comunión con Dios cuando usted y yo reconozcamos. Mire, cuando la palabra de Dios nos confronte, mis amados hermanos, ¿por qué nos vamos a enojar con el mensajero? No, reconozcamos, mis amados hermanos, reconozcamos. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, y porque nos ama. Porque nos ama. Entonces, mire, tenemos que limpiarnos con la palabra de Dios, confesar nuestros pecados y apartarnos para poder tener esa comunión con Dios. Juan sabía sin ninguna duda que Jesús, la palabra viva y eterna, vino a limpiarnos de nuestro pecado y proporcionarnos una manera de tener una verdadera comunión con el Padre y unos con otros. Oiga lo que dice, verdadera comunión con el Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el que hace la voluntad del Padre es el que tiene la verdadera comunión con el Padre. Y unos con otros, no vamos a ser hipócritas ya. Cada uno de nosotros ha pecado y ese pecado nos separa de Dios y de los demás. Mire, la gente cuando peca se va a huir como Jonás, se van para Tarsis. Ya ni al culto llegan, ni la mirada le dirigen a uno, y cuando uno los encuentra, miren, en la calle, su mismo pecado los acusa, bajan la mirada o miran para otro lado y se hacen los desentendidos. La comunión con el Padre comienza cuando reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios. Eso ya lo hicimos. Creemos que murió por nosotros y confesamos nuestros pecados, también ya lo hicimos. Él es fiel para limpiarnos de toda maldad y establecer una relación con nosotros. Jesús no solo nos ofrece una relación con Él, sino que la luz de su verdad también nos guía y nos permite tener una comunión genuina con otros creyentes. Mire lo que dice Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Aquí tenemos a un verdadero testigo de Jesucristo, mire. No como los de ahora. Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. Así que nosotros, mire, sabíamos perfectamente bien. Cuando uno está conectado con la luz, ve claramente en medio de la oscuridad que hay en la gente, ese corazón oscuro. Nosotros mirábamos cómo incluso la palabra, mire, rebotaba en los corazones de estas personas cuando se les predicaba. Tremendo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Número 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Lo vamos a dejar hasta acá, el tiempo ya se terminó. La lección de la otra semana, lección número 2, dice vivir como un discípulo de Cristo. ¿Qué dice si oramos? Señor y Padre Celestial, gracias por esta palabra. Tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder andar en la luz de tu palabra, en esos principios, Señor, establecidos en tu palabra. Ayúdanos a amar, Señor, tu palabra, que apartemos ese tiempo para estudiarla, para leerla, porque tu palabra, Señor, es la base de la comunión contigo. Queremos tener esa lectura regular y reflexiva, Señor, de tu palabra. Permítenos comprender, Señor, cuál es tu voluntad, conocerla. Haznos sensibles y obedientes a tu voz. Queremos meditar de día y de noche, Señor, en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este programa ha llegado a usted gracias al gentil patrocinio de Consultorio del H. pylori, gastritis y prevención del cáncer. Medicina homeopática, biomolecular y regenerativa, sublingual e inyectada. 100% natural, efectiva y sin efectos secundarios. En este año, ampliamos nuestros servicios profesionales. Ahora con terapia para el dolor de espalda alta, media y baja, insomnio, mejora la circulación, fortalece el corazón, desintoxica, etc. El consultorio del H. pylori está agradeciendo a todas las personas que han confiado en nosotros a nivel nacional e internacional todos estos años, y bendeciremos también a todos aquellos que se acercarán este año, ya que nuestra filosofía se basa en las Sagradas Escrituras. El ser humano estamos hechos de 3 elementos. 1. El cuerpo. El sabio ve el mal y se aparta. Esto tiene que ver con nuestra nutrición. 2. El alma. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón. Esto tiene que ver con esas relaciones tóxicas que se viven en el matrimonio, hogar, trabajo, iglesia, etc. 3. El espíritu. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. El cáncer vienen también por esto. Las consultas son de lunes a viernes, de 8 a 11:30 de la mañana, previa cita al WhatsApp, más 502 51 17 83 34. Recuerde, los médicos tratan, la naturaleza sana.